Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado señales sobre su destino, intentando descifrar el propósito de su existencia y el desenlace final de la historia. Las profecías han sido, desde la antigüedad, un canal misterioso a través del cual lo divino se comunica con los hombres. Pero, ¿qué es exactamente una profecía? En su esencia, es un mensaje revelado por Dios, un vistazo al futuro que nos advierte, guía o confirma su voluntad en la tierra. Y aunque muchos creen que las profecías bíblicas son relatos de tiempos pasados, la verdad es que muchas de ellas están ocurriendo ahora mismo, ante nuestros propios ojos, sin que la mayoría de la humanidad lo note. ¿Estamos preparados para lo que viene? La Biblia está llena de profecías que, aunque fueron escritas hace miles de años, parecen describir con exactitud los eventos actuales. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 sobre señales claras que precederían el fin de los tiempos, guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares y una creciente persecución contra los creyentes. ¿No es esto lo que vemos hoy en las noticias? Desastres naturales sin precedentes, conflictos internacionales que amenazan con desatar guerras globales, enfermedades desconocidas que se propagan por todo el mundo, y una sociedad que cada vez se aleja más de Dios, promoviendo ideologías que contradicen su palabra. Pero hay una profecía en particular, oculta a los ojos de muchos, que está ocurriendo en este preciso momento. Se encuentra en el libro de Daniel y el Apocalipsis, donde se habla de un sistema mundial que dominará a las naciones, un gobierno que impondrá su voluntad sobre la humanidad, exigiendo absoluta obediencia. En Apocalipsis 13 se menciona la marca de la bestia, un símbolo de control total, sin el cual nadie podrá comprar ni vender. ¿Podría esto estar relacionado con los sistemas digitales que están siendo implementados hoy en día, con identificaciones biométricas, monedas virtuales y un control absoluto sobre la economía? Lo que antes parecía una metáfora ahora se está volviendo una realidad palpable. Los expertos en escatología han señalado que la aceleración de estos eventos no es una coincidencia. La Biblia nos enseña que en los últimos días habrá una gran confusión, donde muchos serán engañados y se apartarán de la verdad. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 advierte que antes del regreso de Cristo, vendrá una gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Un líder mundial que se opondrá a todo lo que es de Dios y se exaltará a sí mismo como si fuera divino. Estamos viendo los primeros pasos de esta profecía en el auge de líderes y sistemas que buscan reemplazar los principios cristianos con sus propias ideologías. Los tiempos en los que vivimos nos exigen discernimiento. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría y preparación. Jesús nos dio señales no para atemorizarnos, sino para que estemos listos, para que despertemos y comprendamos que la historia está avanzando hacia su desenlace profético. Los que tienen ojos espirituales abiertos podrán ver lo que está ocurriendo y no serán sorprendidos. Como dijo Jesús en Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, o estamos dormidos, ignorando las señales? Esta profecía oculta se está cumpliendo ahora, pero solo aquellos que busquen la verdad podrán comprender su significado y actuar en consecuencia. 1. Profecía sobre guerras y conflictos globales. Libro abierto y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Jesús advirtió que antes del fin de los tiempos, el mundo se vería sacudido por guerras y rumores de guerra.
Si analizamos la historia reciente, vemos un incremento en los conflictos bélicos, con naciones en tensión constante, amenazas de guerras nucleares y un desorden geopolítico creciente. Desde las dos guerras mundiales hasta los enfrentamientos actuales en Medio Oriente y Europa del Este, el mundo parece estar al borde de un conflicto sin precedentes. ¿Podría esto estar marcando el cumplimiento de esta profecía? 2. Profecías sobre terremotos, hambrunas y pandemias. Libro abierto porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Nunca antes en la historia moderna hemos visto un auge tan alarmante de desastres naturales, crisis alimentarias y enfermedades globales. El aumento de terremotos de gran magnitud ha sido registrado por científicos, con eventos devastadores ocurriendo en diversas partes del mundo. Por otro lado, las pandemias, como el COVID-19, han cambiado la sociedad de manera irreversible, causando miedo, crisis económica y medidas de control sin precedentes. Además, las hambrunas han alcanzado niveles alarmantes en África y otras regiones del mundo debido al colapso de sistemas de producción y distribución de alimentos. ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento literal de las palabras de Jesús? 3. Profecías sobre la apostasía y el aumento del pecado. Libro abierto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Vivimos en una era donde la moral se ha desmoronado y la fe cristiana es atacada constantemente. Las iglesias han sido infiltradas por falsas doctrinas, la predicación del Evangelio ha sido reemplazada por mensajes de prosperidad y la sociedad se ha vuelto cada vez más hedonista y materialista. La agenda global promueve valores contrarios a los principios bíblicos, legalizando el pecado y ridiculizando a aquellos que defienden la verdad. La indiferencia espiritual y el alejamiento de Dios son cada vez más evidentes, lo que nos hace preguntarnos, ¿estamos en la gran apostasía mencionada en la Escritura? 4. Profecía sobre la marca de la bestia y el control global. Libro abierto y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16-17. Durante siglos, esta profecía parecía inverosímil, pero hoy, con el avance de la tecnología, la posibilidad de un sistema global de control financiero es más real que nunca. La digitalización del dinero, los sistemas de pago biométricos y el uso creciente de microchips implantados han llevado a muchos a preguntarse si nos estamos acercando a la implantación de la marca de la bestia. Algunos gobiernos ya están experimentando con monedas digitales centralizadas que podrían ser usadas para restringir transacciones. ¿Es esta la antesala del control total predicho en la Biblia? 5. Profecía sobre el tercer templo en Jerusalén. Libro abierto. El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. El movimiento para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén avanza de manera sorprendente. Sacerdotes levitas han sido entrenados, utensilios sagrados han sido preparados y grupos religiosos en Israel han intensificado los esfuerzos para su edificación. De acuerdo con la profecía, el anticristo se manifestará en este templo, proclamándose a sí mismo como Dios. ¿Podría la inminente reconstrucción del templo ser una señal de que nos estamos acercando a este evento crucial en la historia de la humanidad? 6. Profecía sobre la gran guerra de Gog y Magog. Libro abierto. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor,
He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 39, 1. Ezequiel 38 a 39 describe una gran coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos tiempos. Entre ellas, se mencionan territorios que muchos estudiosos identifican con Rusia, Turquía e Irán. Hoy en día, vemos cómo estas naciones han fortalecido sus relaciones políticas y militares, al tiempo que crece la hostilidad hacia Israel. Las tensiones en Medio Oriente son constantes, y el mundo se encamina hacia un conflicto global que podría desembocar en la profecía de Gog y Magog. ¿Estamos viendo el preludio de esta guerra bíblica? 7. Profecía sobre el regreso de Israel como nación. Libro abierto. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Isaías 66, 8. Uno de los mayores cumplimientos proféticos del siglo XX fue el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Durante casi 2000 años, el pueblo judío estuvo disperso entre las naciones, pero la Biblia predijo que, en los últimos tiempos, Israel volvería a ser una nación. La hostilidad contra Israel, las amenazas de sus enemigos y su importancia en la política mundial son señales de que su papel en la profecía está lejos de haber terminado. Profecía sobre guerras y conflictos globales, un análisis profundo. Libro abierto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba revelando una de las señales más evidentes del fin de los tiempos, el aumento de guerras y conflictos entre naciones. Sin embargo, esta profecía no se refiere simplemente a los conflictos bélicos normales que han existido en la historia humana, sino a una intensificación de ellos en los tiempos finales. Veamos esta profecía en detalle, analizando su significado, su cumplimiento y sus implicaciones. 1. El significado oculto detrás de guerras y rumores de guerras. A primera vista, podría parecer que Jesús simplemente estaba prediciendo que habría guerras en el mundo, algo que siempre ha ocurrido. Sin embargo, la clave está en la expresión rumores de guerras. Esto indica un estado constante de tensión global, donde el miedo a la guerra es tan peligroso como la guerra misma. Hoy en día, vivimos en una era de incertidumbre geopolítica. Las amenazas de guerra nuclear, el terrorismo, las disputas territoriales y las rivalidades entre superpotencias han creado un clima de inestabilidad sin precedentes. La guerra ya no es solo un enfrentamiento de ejércitos en un campo de batalla, sino un estado psicológico que mantiene al mundo en un constante temor y ansiedad. 2. El cumplimiento de esta profecía en la historia reciente. Si analizamos los últimos siglos, podemos ver cómo esta profecía se ha ido cumpliendo de manera progresiva. Las guerras mundiales, 1914 a 1918 y 1939 a 1945 fueron los conflictos más devastadores de la historia humana, con millones de muertos y una reconfiguración del orden mundial. La Guerra Fría, 1947 a 1991. Aunque no hubo un enfrentamiento directo entre las superpotencias, el mundo vivió bajo la amenaza constante de una guerra nuclear. Conflictos actuales, siglo XXI. Desde el terrorismo global hasta las tensiones entre Rusia y Occidente, China y Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur. El mundo está cada vez más al borde de una nueva guerra de proporciones catastróficas. La diferencia con el pasado es que ahora el potencial destructivo de la guerra es mayor que nunca. La humanidad ha creado armas que pueden aniquilar ciudades enteras en segundos. En este contexto, la profecía de Jesús cobra una relevancia alarmante.
3. Señales actuales que confirman esta profecía. Hoy, vemos cómo esta profecía se está manifestando de manera más clara que nunca. Algunos eventos recientes que confirman esta señal incluyen: Círculo Rojo Grande. La guerra en Ucrania ha llevado al mundo al borde de un conflicto mayor, con amenazas nucleares y el involucramiento de múltiples naciones. Círculo Rojo Grande. Las tensiones entre China y Taiwán, con el potencial de desencadenar una guerra entre las superpotencias más grandes del mundo. Círculo Rojo Grande. El conflicto en Medio Oriente. Israel, Irán y los países vecinos han estado en un estado de guerra intermitente, cumpliendo otras profecías relacionadas con el fin de los tiempos. Círculo Rojo Grande. El rearme mundial. Naciones como Estados Unidos, Rusia y China están aumentando sus arsenales militares a niveles nunca antes vistos, lo que sugiere que el mundo se está preparando para una gran guerra global. Estos eventos nos muestran que la guerra ya no es una posibilidad remota, sino una realidad inminente. 4. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el propósito de estas guerras? Muchas personas se preguntan por qué Dios permitiría tanta destrucción en el mundo. La Biblia nos da algunas respuestas. Libro abierto. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24:7. Jesús no solo predijo estas guerras, sino que explicó que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque estos eventos son parte de un plan mayor, una sacudida global que prepara el camino para la venida del reino de Dios. En otras partes de la Biblia, vemos que la guerra es permitida como un medio para marca de verificación gruesa blanca juzgar a las naciones. Muchas veces, la guerra ha sido el medio por el cual Dios ha juzgado a pueblos que se han apartado de sus caminos. Marca de verificación gruesa blanca. Revelar la maldad del corazón humano. A través de la guerra, se muestra la verdadera naturaleza caída del ser humano y su incapacidad para vivir en paz sin Dios. Marca de verificación gruesa blanca. Preparar el escenario para el regreso de Cristo. Las guerras crean un caos global que hará que el mundo clame por un líder que traiga paz. Esto abre el camino para la aparición del Anticristo, quien será recibido como un Salvador. 5. ¿Cuál es el siguiente paso en esta profecía? Si seguimos el patrón de la profecía bíblica, las guerras y rumores de guerras irán en aumento hasta culminar en un conflicto global sin precedentes. Según el libro de Apocalipsis, esto podría llevar a fuego. El estallido de la Tercera Guerra Mundial. La Biblia habla de una guerra tan devastadora que eliminará a una gran parte de la humanidad. Apocalipsis 6:4. Fuego. El surgimiento de un líder mundial. El Anticristo. En medio del caos, surgirá un líder que traerá paz al mundo, pero con un alto costo espiritual. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Fuego. El Armagedón. La última gran batalla de la humanidad ocurrirá en Israel, donde todas las naciones se reunirán para luchar. Apocalipsis 16:16. 6. ¿Qué debemos hacer ante esta profecía? Dios no nos da estas señales para que vivamos en miedo, sino para que estemos preparados. Si sabemos que las guerras y rumores de guerra son parte del cumplimiento profético, debemos, persona con palmas de mano unidas, fortalecer nuestra relación con Dios. En tiempos de incertidumbre, la única seguridad real se encuentra en Cristo. Libro abierto. Estar firmes en la palabra, no dejarnos engañar por falsas promesas de paz que no provienen de Dios. Saludo de manos. Compartir el mensaje de salvación. Muchas personas buscan respuestas en estos tiempos. Es el momento de hablarles de la esperanza en Jesús. Conclusión. Las guerras y rumores de guerras no son simples coincidencias. Son el cumplimiento exacto de la profecía que Jesús dio hace más de 2000 años. Estamos viendo cómo el mundo se está alineando con lo que la Biblia predijo, y esto solo puede significar una cosa:
estamos más cerca que nunca del regreso de Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Profecía número 2. La decadencia moral y el alejamiento de Dios, un análisis profundo. Libro abierto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 1, 3. Entre las señales más impactantes del fin de los tiempos, la Biblia advierte sobre la decadencia moral de la humanidad. Esta profecía es particularmente alarmante porque no se refiere a catástrofes naturales o guerras externas, sino a una transformación interna de la sociedad, donde los valores se invierten y lo que antes se consideraba moralmente bueno ahora es despreciado. En este análisis detallado, exploraremos cómo esta profecía se ha ido cumpliendo, los eventos actuales que la confirman y lo que esto significa para el futuro de la humanidad. 1. ¿Qué significa esta profecía? Pablo describe un tiempo en el que la humanidad experimentará una profunda crisis moral y espiritual. En este periodo, los valores tradicionales serán reemplazados por una mentalidad egoísta, materialista e impía. Lo más inquietante de esta profecía es que no habla solo del mundo en general, sino también de la corrupción dentro de la propia Iglesia. Las palabras clave en esta profecía son tiempos peligrosos. Esto no se refiere a peligros físicos como guerras o pestes, sino a un peligro más insidioso, la corrupción del alma y el alejamiento de Dios. 2. Evidencias actuales del cumplimiento de esta profecía. En nuestra sociedad moderna, es evidente que esta profecía se está cumpliendo de manera acelerada. Algunos ejemplos claros incluyen: signo de para el culto al ego y al narcisismo, vivimos en una era dominada por la obsesión con la imagen personal. Redes sociales como Instagram y TikTok han fomentado una cultura donde la vanidad y la autoidolatría son la norma. La gente busca validación en los me gusta y los seguidores en lugar de en Dios. Signo de para el materialismo extremo, la sociedad actual está obsesionada con el dinero, el poder y el estatus. La gente ya no mide su valor por su carácter o principios, sino por lo que posee. Esto ha llevado a una cultura donde la avaricia y la corrupción son rampantes. Signo de para la rebeldía contra la autoridad, la desobediencia a los padres y la falta de respeto por la autoridad han alcanzado niveles preocupantes. En muchos lugares, la disciplina y la corrección se consideran opresivas y se promueve la idea de que cada persona debe hacer lo que le plazca sin consecuencias. Signo de para la distorsión de la moralidad, lo que antes era considerado pecado ahora se celebra como una forma de liberación. El relativismo moral ha llevado a que cada persona defina su propia verdad, rechazando los principios establecidos por Dios. Signo de para el aumento del odio hacia Dios y la religión, cada vez es más común ver ataques abiertos contra la fe cristiana. Se ridiculiza la Biblia, se persigue a los creyentes y se promueve una cultura secular que busca eliminar cualquier rastro de Dios en la sociedad. 3. ¿Cómo se manifestó esta profecía en la historia? Aunque siempre ha habido corrupción moral, la diferencia en nuestra época es la escala y la rapidez con la que se ha extendido esta decadencia. Algunos momentos clave en la historia reciente que han acelerado el cumplimiento de esta profecía incluyen: símbolo de peligro, la revolución sexual, 1960 a 70. Este movimiento promovió la idea de que la moralidad bíblica era obsoleta. Se normalizaron prácticas que antes se consideraban inmorales, contribuyendo a la destrucción de la familia tradicional. Símbolo de peligro, el auge del secularismo y el ateísmo militante. En las últimas décadas,
el mundo ha experimentado un alejamiento masivo de Dios. En muchos países, la religión ha sido reemplazada por ideologías humanistas que niegan la existencia de lo divino. Símbolo de peligro el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. Si bien la tecnología ha traído muchos beneficios, también ha sido un factor clave en la alienación espiritual. La dependencia de los dispositivos electrónicos ha hecho que las personas se alejen cada vez más de la comunión con Dios. 4. ¿Cuáles son las consecuencias de esta profecía? Dios nos advierte en la Biblia que el alejamiento moral de la humanidad tendrá graves consecuencias. Fuego, destrucción de la familia es el núcleo de la sociedad y su deterioro ha llevado a un aumento en el divorcio, la violencia doméstica y la pérdida de valores fundamentales. Fuego, un mundo sin amor verdadero. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en una época donde la empatía y la compasión están desapareciendo y el individualismo extremo domina la sociedad. Fuego, el colapso de las naciones. La historia demuestra que las civilizaciones que abrazan la decadencia moral terminan colapsando. El Imperio Romano es un claro ejemplo de esto. Si las naciones actuales continúan en esta dirección, el colapso global es inevitable. Fuego, el juicio de Dios. La Biblia es clara en que Dios no ignorará la corrupción moral del mundo. Apocalipsis describe un tiempo en el que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que han rechazado sus caminos. 5. ¿Qué debemos hacer ante esta profecía? Si reconocemos que estamos viviendo en la era de la decadencia moral profetizada en la Biblia, ¿cómo debemos responder? Persona con palmas de mano unidas, arrepentirnos y volver a Dios. La única forma de resistir esta corrupción es tener una relación genuina con Cristo. No podemos seguir las corrientes de este mundo, debemos nadar contra ellas. Libro abierto, aferrarnos a la palabra de Dios. En un mundo donde la verdad se distorsiona constantemente, la Biblia debe ser nuestra única fuente de guía. Saludo de mano, ser luz en la oscuridad. En lugar de conformarnos con la decadencia moral, debemos ser un ejemplo de rectitud, mostrando con nuestras vidas que hay un camino mejor en Cristo. Paloma, orar por el mundo. La intercesión es clave en estos tiempos. Debemos orar por nuestras familias, nuestras naciones y por aquellos que aún no han encontrado la verdad. Conclusión. La decadencia moral no es solo una consecuencia natural del progreso humano, es el cumplimiento de una profecía bíblica que nos indica que el fin está cerca. Estamos viendo cómo el mundo se aleja más y más de Dios, reemplazando la verdad divina con falsas ideologías que prometen libertad, pero llevan a la destrucción. La pregunta no es si esta profecía se cumplirá, porque ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es, ¿en qué lado estaremos cuando llegue el juicio? ¿Seremos parte de la oscuridad o seremos luz en medio de la tormenta? Profecía número 3. El auge del gobierno mundial y el control total de la humanidad. Libro abierto, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 15-17. Desde hace siglos, la profecía de Apocalipsis sobre el establecimiento de un gobierno global y un sistema de control absoluto ha despertado asombro, temor y especulación. ¿Cómo es posible que toda la humanidad sea sometida bajo una única autoridad? ¿De qué manera se implementará un sistema donde nadie pueda comprar o vender sin una marca específica? Lo más impactante de esta profecía es que hoy, más que nunca, vemos señales claras de su inminente cumplimiento.
En este análisis, exploraremos las evidencias modernas de este control global, las tecnologías que lo están haciendo posible y las implicaciones espirituales de lo que está por venir. 1. ¿Qué significa esta profecía? Esta profecía describe el surgimiento de un sistema totalitario global, dirigido por la bestia, que es simbólicamente el anticristo o una entidad que encarna el espíritu del mal en la tierra. En este sistema, nadie podrá participar en la economía sin una marca específica en la mano o en la frente. No se trata solo de un gobierno mundial, sino de un control absoluto sobre la vida de cada persona, incluyendo su capacidad de comprar, vender y hasta existir dentro del sistema. La clave de esta profecía está en el uso de la coerción. Aquellos que no se sometan serán perseguidos e incluso eliminados. Esto nos indica que no será un gobierno opcional, sino un dominio impuesto con consecuencias fatales para quienes se nieguen a aceptar la marca de la bestia. 2. ¿Cuáles son las señales actuales de su cumplimiento? Si bien hace siglos parecía imposible que un solo gobierno tuviera tal poder, en el siglo XXI las cosas han cambiado drásticamente. A continuación, analizamos los avances actuales que están allanando el camino para esta profecía. Globo terráqueo con Europa y África. El empuje hacia un gobierno global. En los últimos años, se han intensificado los llamados a un nuevo orden mundial, donde todas las naciones trabajen bajo un sistema unificado. Organizaciones como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y grupos de élite han promovido la idea de un gobierno global como la solución a los problemas mundiales. Bolsa de dinero. El colapso del dinero en efectivo y la transición a una moneda digital. Varios gobiernos y bancos centrales han comenzado a desarrollar monedas digitales que reemplazarán el dinero físico. Con el dinero digital, cada transacción puede ser rastreada y controlada, lo que significa que el sistema podrá excluir a cualquiera que no se alinee con sus reglas. Antena para satélite. El avance de la tecnología de vigilancia masiva, cámaras de reconocimiento facial, inteligencia artificial y bases de datos biométricas están permitiendo que los gobiernos monitoreen cada movimiento de las personas. En China, por ejemplo, el sistema de crédito social ya impone restricciones a quienes no siguen las normas del gobierno. Símbolo de enlace. Los implantes y tecnologías de identificación digital. Empresas como Neuralink y otras están desarrollando chips implantables que pueden almacenar información personal y permitir transacciones digitales. Esto se asemeja alarmantemente a la profecía de la marca de la bestia. Báscula. Restricción de libertades en nombre de la seguridad global. Cada vez es más común que los gobiernos utilicen crisis, como pandemias, guerras o desastres económicos, para justificar el aumento de control sobre la población. La narrativa de seguridad y estabilidad está siendo usada para reducir libertades individuales. 3. Ejemplos históricos y eventos actuales que confirman esta profecía. Tachuela de pizarrón de corcho. La creación de instituciones supranacionales. Durante el siglo XX, organizaciones como la ONU, la Unión Europea y el FMI comenzaron a centralizar el poder global. Ahora, hay llamados abiertos a una gobernanza única para enfrentar crisis como el cambio climático y pandemias. Tachuela de pizarrón de corcho. El auge de las criptomonedas y las monedas digitales del Banco Central, CBDC. China ha lanzado su yuan digital, un sistema de pago digital que permite al gobierno rastrear cada transacción y bloquear cuentas de disidentes. Otros países están desarrollando sistemas similares. Tachuela de pizarrón de corcho. La pandemia de COVID-19 como experimento de control global. Durante la crisis sanitaria, se impusieron restricciones sin precedentes a nivel mundial, mostrando cuán rápido las naciones pueden alinearse bajo un solo mandato. También se promovieron pasaportes de vacunación, un sistema que excluía a quienes no cumplían con ciertas reglas.
Tachuela de pizarrón de corcho. Avances en la tecnología RFID y microchips. Empresas como Bioax han desarrollado chips implantables que pueden ser usados para pagos y almacenamiento de datos personales. Esto marca un precedente para lo que podría ser la marca de la bestia. 4. ¿Cuáles serán las consecuencias de este gobierno mundial? Según la Biblia, este sistema global traerá graves consecuencias para la humanidad. Torretas de policía. Pérdida total de la privacidad. En un mundo donde cada transacción es digital y cada persona está identificada con un código único, no habrá manera de escapar al control del sistema. Torretas de policía. Persecución de los cristianos y disidentes. Aquellos que rechacen este sistema serán considerados enemigos del Estado y sufrirán represalias, incluyendo la exclusión social y económica. Torretas de policía. Engaño masivo y manipulación. La Biblia advierte que la llegada de este sistema vendrá acompañada de señales y milagros falsos que engañarán a muchas personas. 2 Tesalonicenses 2, 9-12. Torretas de policía. El juicio final de Dios. Apocalipsis 14, 9-11 advierte que aquellos que acepten la marca de la bestia sufrirán la ira de Dios. Esto significa que aceptar este sistema no solo tendrá consecuencias temporales, sino eternas. 5. ¿Cómo debemos prepararnos ante esta profecía? Círculo Rojo Grande. Desarrollar una fe inquebrantable en Dios. Solo aquellos que estén espiritualmente fortalecidos podrán resistir la presión del sistema. Círculo Rojo Grande. Rechazar el conformismo con el mundo. La Biblia nos advierte en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Círculo Rojo Grande. Evitar la dependencia total del sistema. Aquellos que sean completamente dependientes de las estructuras globales serán los más vulnerables. Es importante desarrollar formas de autosuficiencia y fortalecer la comunidad cristiana. Círculo Rojo Grande. Orar y mantenerse vigilantes. Jesús nos advirtió en Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Conclusión. La profecía del gobierno mundial y el control absoluto de la humanidad ya no es una idea lejana o futurista. Las señales de su cumplimiento están ante nuestros ojos, con avances tecnológicos, crisis globales y el empuje hacia un sistema centralizado de poder. La pregunta no es si este sistema llegará, sino cuándo. Y cuando llegue, estaremos preparados para rechazarlo, incluso si eso significa enfrentar persecución. La Biblia nos advierte, nos instruye y nos fortalece. Ahora, depende de cada uno decidir en qué lado de la historia estará. Profecía número 4, la gran apostasía y el engaño espiritual global. Libro abierto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Dentro de todas las profecías bíblicas que anuncian el fin de los tiempos, una de las más impactantes y peligrosas es la gran apostasía. El abandono masivo de la fe verdadera y la proliferación de engaños espirituales que llevarán a millones de personas a la perdición. Esta profecía no habla de guerras, catástrofes o crisis económicas, sino de un fenómeno aún más devastador, la corrupción de la verdad y la sustitución del Evangelio por doctrinas falsas que parecerán justas, pero que serán trampas mortales. 1. ¿Qué es la apostasía y por qué es tan grave? El término apostasía significa abandono o rechazo de la fe verdadera. En el contexto bíblico, se refiere al alejamiento de la verdad de Dios por parte de muchas personas, incluyendo aquellos que alguna vez fueron creyentes.
Pero lo que hace que esta profecía sea tan peligrosa es que no se trata solo de individuos que dejan de creer en Dios, sino de un engaño espiritual masivo que arrastrará incluso a aquellos que creen que están en el camino correcto. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto significa que el nivel de engaño será tan alto, que incluso los creyentes más firmes podrían ser confundidos si no están enraizados en la verdad de Dios. La gran apostasía es, en esencia, una guerra por la verdad. No será una batalla con armas físicas, sino una infiltración sutil pero letal dentro de las iglesias, las doctrinas y la conciencia de la humanidad. 2. Señales de que la gran apostasía ya está ocurriendo. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchas evidencias de que la gran apostasía ya está en marcha. Estas son algunas señales alarmantes. Círculo rojo grande. El evangelio distorsionado. Hoy en día, muchas iglesias han cambiado el mensaje de la cruz por un evangelio centrado en la prosperidad, el éxito personal y el bienestar emocional. En lugar de predicar el arrepentimiento y la transformación en Cristo, se enfocan en promesas terrenales y en complacer a las masas. Esto es exactamente lo que Pablo advirtió en 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Círculo rojo grande. La normalización del pecado. Cada vez es más común que la sociedad, e incluso algunas iglesias, justifiquen y abracen prácticas que la Biblia claramente llama pecado. Se redefinen conceptos como la moralidad, el matrimonio y la identidad humana, no según la palabra de Dios, sino según las corrientes ideológicas del mundo. Círculo rojo grande. El ecumenismo engañoso. Se están promoviendo movimientos que buscan unir todas las religiones bajo un mismo sistema de creencias, diluyendo la verdad del Evangelio en nombre de la tolerancia y la unidad. Si bien la unidad es un principio bíblico, no puede venir a costa de comprometer la verdad. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Círculo rojo grande. El rechazo de la autoridad de la Biblia. En muchos círculos, incluso cristianos, se está promoviendo la idea de que la Biblia no es la palabra infalible de Dios, sino un libro que debe reinterpretarse según los tiempos modernos. Esto está llevando a una confusión doctrinal sin precedentes. Círculo rojo grande. El crecimiento de falsas señales y prodigios. En la actualidad, hay un aumento de supuestos milagros y manifestaciones espirituales que, en lugar de glorificar a Cristo, exaltan a líderes religiosos y fomentan la idolatría. En Mateo 7, 22-23, Jesús advierte que en el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto nos muestra que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. 3. Ejemplos históricos y eventos actuales que confirman esta profecía. Tachuela de pizarrón de corcho. La infiltración de doctrinas falsas en el cristianismo. Desde el siglo XX, hemos visto la aparición de numerosas corrientes que predican un evangelio alterado, como la teología de la prosperidad, el movimiento Nueva Era disfrazado de cristianismo y el énfasis extremo en experiencias místicas sin fundamento bíblico. El auge del relativismo moral. En el mundo actual, cada vez más personas creen que no hay verdad absoluta y que cada uno puede definir su propia moralidad. Este pensamiento ha llevado a la sociedad a rechazar los principios de Dios y a justificar cualquier tipo de comportamiento.
El papel de la tecnología en la manipulación espiritual. Con la llegada del Internet y las redes sociales, se ha multiplicado la difusión de enseñanzas falsas. Cualquier persona con carisma y recursos puede proclamarse profeta y atraer a miles de seguidores sin ningún tipo de base bíblica sólida. Los ataques directos a la fe cristiana. En muchas partes del mundo, los cristianos están siendo perseguidos por sostener la verdad de la palabra de Dios. En Occidente, aunque la persecución no es física, si es ideológica, se ridiculiza la fe cristiana, se censura su mensaje y se promueve un cristianismo light que no incomode a la sociedad. 4. ¿Cuáles serán las consecuencias de la gran apostasía? La Biblia es clara en que la apostasía traerá graves consecuencias para la humanidad. Engaño masivo y condenación. 2 Tesalonicenses 2, 11-12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Juicio sobre los falsos maestros. En Judas 1:4 se nos advierte que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La preparación para el gobierno del Anticristo. Un mundo espiritualmente engañado será el terreno perfecto para la llegada del líder mundial profetizado en Apocalipsis, quien seducirá a las naciones con su poder y sus señales. 5. ¿Cómo podemos evitar caer en la apostasía? Aferrarnos a la palabra de Dios. La única manera de resistir el engaño es conocer profundamente las Escrituras. Poner a prueba los espíritus. 1 Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Permanecer en comunión con cristianos firmes en la fe, rodearnos de creyentes comprometidos nos ayudará a discernir la verdad. Orar por discernimiento y protección. En estos tiempos, necesitamos la guía del Espíritu Santo más que nunca. Conclusión. La gran apostasía ya está ocurriendo. Estamos viendo cómo las iglesias se dividen, la verdad se distorsiona y millones de personas están siendo engañadas por doctrinas falsas. La pregunta es, ¿estamos pre-profecía número 5, el surgimiento de un gobierno mundial y el control global? Libro abierto y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 15-17. Entre todas las profecías del Apocalipsis, una de las más impactantes y aterradoras es el surgimiento de un gobierno mundial que impondrá un control absoluto sobre la humanidad. Esta profecía no es solo un relato simbólico, sino una advertencia concreta sobre un sistema que dominará todas las esferas de la vida, economía, política, sociedad y espiritualidad. Lo más inquietante es que hoy en día, los cimientos de este sistema ya están en marcha, y cada evento global nos acerca más al cumplimiento de esta profecía. 1. El concepto de un gobierno mundial en la Biblia. Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha tratado de establecer una autoridad única que controle el mundo. El primer intento registrado en la Biblia fue la Torre de Babel, Génesis 11, 1-9, donde los hombres, bajo un solo idioma y un solo propósito, intentaron construir un sistema autosuficiente que desafiaba a Dios. Como respuesta, Dios confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, la profecía indica que la humanidad volverá a unirse bajo un gobierno centralizado, pero esta vez no por voluntad de Dios, sino bajo el liderazgo del Anticristo. Este sistema será engañosamente atractivo,
prometiendo paz, seguridad y prosperidad, pero a cambio exigirá una lealtad absoluta. Apocalipsis 13 describe el poder de la bestia que gobernará el mundo con un sistema económico y político sin precedentes, donde nadie podrá comprar ni vender sin su permiso. Este control total solo será posible con la tecnología y la estructura de un gobierno global interconectado. 2. Señales claras de que esta profecía se está cumpliendo. El surgimiento de un gobierno mundial no ocurrirá de la noche a la mañana. Se establecerá gradualmente, a través de crisis y soluciones estratégicas que preparen el terreno para su aceptación global. Veamos algunas señales actuales. Círculo rojo grande: centralización del poder político global. Organismos como la ONU, el Foro Económico Mundial, WEF, y otras entidades están promoviendo cada vez más una gobernanza global. Bajo el pretexto de soluciones internacionales, las naciones están cediendo su soberanía a estos organismos. Círculo rojo grande: el uso de la tecnología para el control masivo, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y los sistemas de monitoreo han alcanzado un nivel donde es posible rastrear cada movimiento humano. Países como China ya han implementado un sistema de crédito social que regula el comportamiento de los ciudadanos y puede restringir sus derechos si no obedecen las normas del gobierno. Círculo rojo grande: un sistema económico digitalizado. La eliminación del dinero en efectivo es una realidad inminente. Muchas naciones ya están implementando monedas digitales respaldadas por bancos centrales, CBDC, Central Bank Digital Currencies. Con este sistema, cada transacción será monitoreada y regulada, facilitando la implantación del control global descrito en Apocalipsis 13. Círculo rojo grande: crisis globales como herramienta de control. Cada vez que ocurre una crisis mundial, pandemias, colapsos financieros, guerras, desastres climáticos, se presentan soluciones que requieren más control gubernamental y más restricciones sobre la población. Esto sigue el principio del problema reacción-solución, preparando a la humanidad para aceptar medidas extremas sin cuestionarlas. Círculo rojo grande: unificación de las religiones y el control espiritual, paralelo al control político y económico. También se está promoviendo la unificación de todas las religiones bajo una sola estructura de creencias. Líderes de diversas religiones han estado participando en eventos ecuménicos promovidos por el Vaticano y la ONU, sentando las bases de lo que podría ser la religión universal mencionada en Apocalipsis 17. 3. La marca de la bestia y el control total sobre la humanidad. Uno de los elementos más impactantes de esta profecía es la implantación de un sistema de identificación único que determinará quién puede participar en la sociedad. Apocalipsis 13, 16-17 menciona que esta marca será impuesta a todos, y sin ella, nadie podrá comprar ni vender. Hoy en día, la idea de un sistema de identificación digital global ya está siendo promovida por organizaciones como el Foro Económico Mundial y la ONU. Los pasaportes digitales, la identificación biométrica y la integración de datos personales en sistemas interconectados son pasos hacia la implementación de este control total. Algunas preguntas inquietantes que debemos hacernos. ¿Símbolo de peligro? ¿Podría un sistema de identificación biométrica global ser el precursor de la marca de la bestia? ¿Símbolo de peligro? ¿Qué tan cerca estamos de un mundo donde todos los ciudadanos sean rastreados y controlados en cada aspecto de sus vidas? Símbolo de peligro: ¿cómo responderán los creyentes cuando se les pida elegir entre la lealtad a Dios o someterse a este sistema global? 4. Ejemplos históricos y eventos actuales relacionados con esta profecía. Tachuela de pizarrón de corcho: el crecimiento de la inteligencia artificial, con avances como ChatGPT y otros modelos de IA, el mundo está entrando en una era donde las decisiones serán tomadas por algoritmos.
Esto facilita la manipulación de información y el control del pensamiento global. Tachuela de pizarrón de corcho. Ensayos con monedas digitales. China. La UE y Estados Unidos ya están desarrollando sus propias monedas digitales con el objetivo de eliminar el dinero físico y monitorear todas las transacciones. Tachuela de pizarrón de corcho. Censura y control de la información. Las redes sociales y plataformas digitales han demostrado que pueden bloquear y silenciar cualquier discurso que no se alinee con las narrativas globales. Esto sienta las bases para un mundo donde solo un grupo selecto controlará la verdad aceptada. Tachuela de pizarrón de corcho. Incremento de la vigilancia global. Gobiernos de todo el mundo han estado implementando tecnologías de reconocimiento facial y análisis de datos en tiempo real. La idea de la privacidad está desapareciendo rápidamente. 5. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que viene? Esta profecía no es una simple teoría conspirativa, sino una advertencia clara en la palabra de Dios. Para no ser engañados, debemos. Círculo rojo grande. Aferrarnos a la Biblia es la única fuente de verdad en tiempos de engaño. Jesús nos advirtió: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Círculo rojo grande. No aceptar sistemas que comprometan nuestra fe. Cuando el mundo nos exija elegir entre Dios y el sistema del anticristo, debemos estar firmes, incluso si eso significa persecución. Círculo rojo grande. Vivir en santidad y comunión con Dios. Los tiempos oscuros requieren una relación profunda con el Espíritu Santo. Solo aquellos que estén enraizados en Cristo podrán discernir la verdad. Círculo rojo grande. Alertar a los demás. Nuestra misión es advertir a otros sobre estas señales y guiarlos a la verdad de Cristo antes de que sea demasiado tarde. La pregunta final es: ¿estamos listos para enfrentar este futuro? La profecía de Apocalipsis 13 ya está en movimiento, y cada día que pasa nos acerca más a su cumplimiento. La decisión que tomemos ahora determinará nuestro destino eterno. ¿Aceptarás el sistema del mundo o permanecerás fiel a Dios hasta el final? ¿Parados para reconocer el engaño cuando lo veamos? Profecía número 6. La gran apostasía y la corrupción de la fe. Libro abierto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Libro abierto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3-4. El abandono masivo de la fe verdadera. Entre todas las señales proféticas, una de las más alarmantes es la gran apostasía, es decir, el abandono masivo de la verdadera fe cristiana. No se trata solo de que la gente deje de creer en Dios, sino de algo mucho más profundo y peligroso, una corrupción espiritual donde la verdad será reemplazada por engaños sutiles, disfrazados de sabiduría y amor, pero que alejarán a millones de personas de Cristo. Esta profecía no habla solo de un ateísmo creciente, sino de una perversión dentro del mismo cristianismo. Iglesias enteras se apartarán de la sana doctrina para adoptar enseñanzas complacientes que se ajusten a los deseos de la gente. Se predicarán evangelios de prosperidad, mensajes sin arrepentimiento y doctrinas que ignoran la santidad de Dios. ¿Estamos viendo esto hoy? Absolutamente. 1. La religión sin Cristo, un cristianismo falso. En la actualidad, muchas iglesias han dejado de predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y la santidad. Se han convertido en lugares donde la gente busca sentirse bien en lugar de ser transformada por la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio se ha diluido para no ofender a nadie, y la cruz de Cristo ha sido reemplazada por discursos motivacionales.
Círculo rojo grande. El Evangelio de la prosperidad. Predicadores que enseñan que Dios solo quiere hacerte rico y exitoso, pero nunca hablan del sacrificio, la obediencia y la santidad. Círculo rojo grande. Cristianismo sin arrepentimiento. Iglesias que aceptan todo tipo de prácticas pecaminosas en nombre del amor y la inclusión, ignorando que Dios es amor, pero también es santo y justo. Círculo rojo grande. El entretenimiento en lugar de la adoración. Cultos diseñados para entretener en vez de llevar a las personas a la presencia de Dios. La música, la producción y los espectáculos han reemplazado la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Círculo rojo grande. Liderazgo corrupto y escándalos. Cada vez es más común ver líderes cristianos envueltos en escándalos morales, abuso de poder y desviaciones doctrinales. Esto hace que muchos pierdan la fe, cumpliéndose la advertencia de que el nombre de Dios será blasfemado entre las naciones. Todo esto es parte de la apostasía profetizada en la Biblia. No es que el cristianismo esté desapareciendo, sino que está siendo transformado en algo que ya no es el verdadero evangelio de Jesucristo. 2. La influencia de doctrinas de demonios y engaños espirituales. La Biblia advierte que en los últimos tiempos, muchas personas serán seducidas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? Marca de verificación gruesa blanca. El auge del ocultismo y el misticismo. Cada vez más personas están recurriendo a prácticas espirituales alternativas, como la astrología, el tarot, la nueva era, el espiritismo y la adoración de energías. Se ha normalizado la creencia de que todas las religiones llevan a Dios, una idea que contradice completamente las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Marca de verificación gruesa blanca. La exaltación del hombre sobre Dios. Se ha promovido la idea de que el ser humano es su propio Dios, que la salvación está en el interior de cada persona y que la moralidad es relativa. Esto no es más que una repetición del engaño de la serpiente en el Edén: seréis como dioses. Génesis 3:5. Marca de verificación gruesa blanca. Movimientos religiosos falsos, sectas y falsas doctrinas que presentan un cristianismo alternativo, donde se niegan principios fundamentales de la fe, como la divinidad de Cristo, la necesidad del arrepentimiento y la existencia del juicio de Dios. Marca de verificación gruesa blanca. Fenómenos sobrenaturales engañosos. Muchas personas están siendo atraídas por experiencias espirituales que no provienen de Dios. Apariciones, mensajes de supuestos ángeles y señales milagrosas que conducen a la idolatría y el engaño. Todo esto forma parte del gran engaño que llevará a millones a apartarse de la fe verdadera. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos, incluso los escogidos podrían ser engañados si no permanecen firmes en la verdad. 3. Eventos actuales que reflejan esta profecía. Tachuela de pizarrón de corcho. El aumento del ateísmo y la indiferencia espiritual. Cada vez más personas dejan la fe cristiana, especialmente en Occidente. Iglesias vacías, abandono de la oración y un crecimiento de la secularización son señales claras de la apostasía. Tachuela de pizarrón de corcho. El sincretismo religioso, movimientos que mezclan el cristianismo con otras creencias, promoviendo una fe diluida sin base bíblica. Tachuela de pizarrón de corcho. La persecución de la verdad. En muchos lugares, predicar el verdadero evangelio es visto como discurso de odio. La moral bíblica es atacada, y aquellos que defienden la verdad de Cristo son perseguidos y censurados. Tachuela de pizarrón de corcho. El crecimiento del relativismo. Hoy en día, muchas personas creen que cada uno tiene su propia verdad y que no existe un estándar absoluto. Esto va en contra del Evangelio, que enseña que Jesús es la única verdad. 4. ¿Cómo podemos responder a esta profecía? Dado que la apostasía es una realidad profetizada,
¿Qué podemos hacer como creyentes fieles? Círculo rojo grande: permanecer en la palabra de Dios. No podemos depender de lo que dicen los hombres o de lo que sintamos. Nuestra base debe ser la Biblia, la única fuente de verdad absoluta. Círculo rojo grande: discernir los tiempos. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Debemos ser vigilantes y discernir las doctrinas falsas que se infiltran en la iglesia. Círculo rojo grande: no comprometer la verdad. Aunque el mundo nos presione para aceptar una fe diluida, debemos mantenernos firmes en lo que dice la Escritura, sin miedo a ser rechazados. Círculo rojo grande: vivir en santidad y comunión con Dios. La mejor manera de no ser engañados es tener una relación profunda con Cristo y el Espíritu Santo. Círculo rojo grande: predicar la verdad. Aunque sea impopular, nuestra misión es advertir a otros y guiarlos de vuelta al verdadero Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Conclusión: ¿estamos viendo el cumplimiento de esta profecía? La apostasía no es algo futuro, ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Millones están abandonando la fe, iglesias están cayendo en la corrupción y las falsas doctrinas están en todas partes. La pregunta es: ¿nos mantendremos firmes en la verdad o seremos arrastrados por la corriente del engaño? La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos, solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. El desafío es claro: o nos alineamos con la verdad de Cristo, o nos dejamos seducir por el espíritu de este mundo. ¿De qué lado estarás cuando la gran apostasía alcance su punto máximo? Profecía número 7, el gobierno global y la marca de la bestia. Libro abierto: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Apocalipsis 13, 16-18. Esta profecía es una de las más inquietantes y debatidas en toda la Biblia. En ella se habla de un futuro en el que el mundo será controlado por un sistema global que impondrá una marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Este pasaje ha sido objeto de especulación durante siglos, pero en nuestra era moderna, con los avances tecnológicos, las crisis económicas y la consolidación del poder global, se ha vuelto más relevante que nunca. 1. ¿Qué es el gobierno global profetizado? El libro de Apocalipsis describe un escenario en el que un solo sistema de gobierno controlará el mundo. Esto no significa necesariamente que habrá un único país gobernando a todos, sino una estructura de poder centralizada que tendrá dominio sobre la economía, la política y la sociedad. Círculo rojo grande: unificación del mundo bajo un solo líder. Se menciona una figura conocida como el Anticristo, que tomará el control del mundo y será adorado como un salvador. Se presentará como la solución a todos los problemas globales, pero en realidad será el instrumento de la oscuridad. Círculo rojo grande: un sistema de control total. No será un gobierno tradicional, sino un régimen que abarcará todas las áreas de la vida humana, desde la economía hasta la religión. Círculo rojo grande: eliminación de la soberanía nacional. Para que esto ocurra, los países deben perder su autonomía y someterse a un poder centralizado. Hoy en día, podemos ver cómo los organismos internacionales, las alianzas globales y los acuerdos multinacionales están erosionando las fronteras y las identidades nacionales. Círculo rojo grande: una falsa paz mundial. La profecía dice que este sistema traerá una aparente paz y estabilidad, pero solo será una ilusión antes del colapso total. Círculo rojo grande: una persecución de los fieles. Quienes no acepten este sistema serán marginados,
perseguidos y vistos como enemigos del progreso. 2. La marca de la bestia, ¿qué puede ser? La marca mencionada en Apocalipsis 3 hectáreas ha sido motivo de especulación durante siglos. En el pasado, se pensaba que era un tatuaje o una inscripción literal en la piel, pero con los avances tecnológicos, las interpretaciones han evolucionado. Hoy en día, existen varias posibilidades. Marca de verificación gruesa blanca, microchips o implantes electrónicos. Con la creciente digitalización de la economía y el auge de la inteligencia artificial, muchas personas creen que la marca de la bestia podría ser un microchip insertado en la mano o en la frente. Algunos gobiernos ya están experimentando con implantes de identificación y pago sin contacto. Marca de verificación gruesa blanca, identidad digital y control biométrico. Con la implementación de sistemas biométricos, reconocimiento facial y pasaportes digitales, cada vez es más fácil controlar quién puede comprar y vender. Marca de verificación gruesa blanca, moneda digital centralizada. Actualmente, varios países están desarrollando monedas digitales controladas por bancos centrales. Si el efectivo desaparece y todo se maneja electrónicamente, un gobierno global podría decidir quién puede acceder a su dinero y quién no. Marca de verificación gruesa blanca, sistemas de crédito social. Algunos países ya han implementado sistemas de crédito social, donde el comportamiento de los ciudadanos es monitoreado y evaluado. Aquellos que no cumplan con ciertas normas pueden ser castigados con restricciones económicas. 3. Eventos actuales que reflejan esta profecía. Tachuela de pizarrón de corcho. El avance del control digital. Cada vez dependemos más de la tecnología para nuestras transacciones diarias. En muchos lugares, el efectivo está desapareciendo y todo se maneja a través de pagos electrónicos. Tachuela de pizarrón de corcho. El empuje hacia un gobierno global. Las élites económicas y políticas están promoviendo la idea de un nuevo orden mundial, donde las naciones pierdan su independencia en favor de un sistema centralizado. Tachuela de pizarrón de corcho. La crisis como catalizador. Guerras, pandemias y colapsos económicos han sido utilizados como excusa para aumentar el control gubernamental sobre la población. Tachuela de pizarrón de corcho. La persecución de los cristianos. En muchas partes del mundo, aquellos que defienden los valores cristianos son considerados intolerantes y son censurados o perseguidos. 4. ¿Cómo podemos responder a esta profecía? Círculo rojo grande. No ceder al miedo, sino prepararnos espiritualmente. Aunque estos eventos pueden ser aterradores, la Biblia nos llama a confiar en Dios y estar preparados. Círculo rojo grande. Desarrollar discernimiento. No todo lo que parece bueno lo es. Debemos estar alerta y no dejarnos engañar por promesas de paz y seguridad que en realidad esconden un propósito oscuro. Círculo rojo grande. No depender totalmente del sistema. Es importante tomar medidas para no ser completamente dependientes de un sistema global que, en el futuro, podría volverse en contra de quienes siguen a Cristo. Círculo rojo grande. Mantenerse firmes en la fe. La persecución vendrá, pero la recompensa para aquellos que permanezcan fieles a Dios será eterna. Círculo rojo grande. Predicar la verdad mientras haya tiempo. Muchas personas están espiritualmente dormidas. Es nuestra responsabilidad compartir el mensaje del Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Conclusión, ¿está sucediendo ya esta profecía? Nunca antes en la historia hemos visto tantos elementos alineándose para el cumplimiento de esta profecía. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad en desarrollo. La tecnología, la política y la economía están convergiendo hacia un sistema global de control. El mundo está siendo preparado para aceptar un gobierno único y un sistema en el que solo podrán participar aquellos que se sometan. La pregunta no es si esto ocurrirá, sino cuándo. Y lo más importante,
¿estamos preparados? ¿Cómo debemos reaccionar ante estas profecías y qué podemos hacer? Cuando nos enfrentamos a profecías bíblicas tan impactantes como las que hemos analizado, surgen diversas reacciones en las personas. Algunos sienten temor, otros incredulidad, y algunos se sienten impotentes ante lo que parece un destino inminente. Sin embargo, la Biblia no nos revela estos eventos para que vivamos con miedo, sino para que estemos preparados. La clave no está en desesperarse, sino en tomar medidas espirituales y prácticas para afrontar lo que viene con sabiduría y fe. Veamos cómo las personas suelen reaccionar y cuál debería ser nuestra verdadera respuesta. 1. Las diferentes reacciones de las personas. Círculo rojo grande: el miedo y la desesperación. Muchos, al ver cómo se cumplen las profecías, sienten pánico y angustia. Se preocupan por el futuro, por su seguridad y la de sus familias. Algunos incluso pueden caer en teorías de conspiración extremas o en un estado de paranoia que los paraliza. Círculo rojo grande: la incredulidad y la negación. Hay quienes, a pesar de las evidencias, se niegan a aceptar la realidad de las profecías. Prefieren ignorarlas, pensando que son solo metáforas o coincidencias. Esta actitud los deja completamente vulnerables, sin preparación alguna. Círculo rojo grande: la indiferencia. Un gran número de personas simplemente sigue con su vida sin prestar atención. No les importa lo que está sucediendo, y aunque ven las señales, eligen no actuar. Este tipo de actitud es peligrosa, ya que cuando los eventos profetizados se intensifiquen, estas personas no estarán listas para enfrentarlos. Círculo rojo grande: el compromiso y la preparación espiritual. Finalmente, hay quienes toman en serio estas advertencias y se preparan en fe, buscando a Dios más que nunca. Estas personas no solo fortalecen su relación con Cristo, sino que también buscan formas prácticas de estar listos para lo que viene. 2. ¿Qué debemos hacer para enfrentar estas profecías? La Biblia no solo nos advierte sobre lo que vendrá, sino que también nos da herramientas para reaccionar con sabiduría. Aquí hay algunas acciones clave que podemos tomar. Marca de verificación gruesa blanca: fortalecer nuestra fe en Dios. Lo más importante es nuestra relación con Cristo. Él nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. La fe es nuestra mayor protección en tiempos de incertidumbre. Marca de verificación gruesa blanca: leer y entender la palabra de Dios. No podemos discernir los tiempos si no conocemos las Escrituras. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estar atentos significa estar informados y preparados. Marca de verificación gruesa blanca: orar y mantener comunión con Dios. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos da discernimiento para tomar decisiones correctas. Marca de verificación gruesa blanca: no depender completamente del sistema. Si bien vivimos en el mundo, no debemos depender completamente de él. Es sabio ser autosuficiente en la medida de lo posible, aprender habilidades básicas y no poner toda nuestra confianza en estructuras que pueden colapsar. Marca de verificación gruesa blanca: mantenerse alerta sin caer en paranoia. No se trata de vivir con miedo o ver conspiraciones en todo, sino de estar informados y preparados sin perder la paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Marca de verificación gruesa blanca: compartir el mensaje con otros. Muchas personas aún no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Nuestra misión es advertirles, pero con amor y sabiduría, para que también puedan prepararse.
Marca de verificación gruesa blanca: no ceder a la presión del mundo. Cuando llegue el momento en que se impongan restricciones a quienes no acepten el sistema global, debemos estar preparados para resistir, confiando en Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 3. ¿Estamos realmente preparados? No es suficiente con saber que estas profecías existen. Lo crucial es qué hacemos con esa información. La Biblia nos ha dado una advertencia clara, pero también nos ha dado esperanza. No estamos solos en esto. Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? En este tiempo de incertidumbre, la verdadera pregunta no es si las profecías son reales, sino qué vamos a hacer con ese conocimiento. Ignorarlas es cerrar los ojos a la realidad. Entrar en pánico es olvidar que Dios tiene el control. Pero vivir con sabiduría, preparándonos tanto en lo espiritual como en lo práctico, es la actitud correcta. No significa abandonar nuestras responsabilidades terrenales, sino vivir con una perspectiva eterna, comprendiendo que todo lo que sucede tiene un propósito. La fe no es una excusa para la pasividad, sino un llamado a la acción consciente. Dios nos ha dado señales no para alarmarnos, sino para despertarnos. Y ahora, la decisión es nuestra. ¿Seguiremos como si nada estuviera ocurriendo, o abriremos los ojos a la verdad profética y nos prepararemos para lo que viene? En la vida, los cambios y las crisis son inevitables. No importa cuán fuerte o estable parezca una persona, tarde o temprano enfrentará momentos de incertidumbre, dolor o pérdida. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo debemos enfrentarlos? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando el mundo parece tambalearse? La respuesta la encontramos en la enseñanza de Dios, quien nos ha dado sabiduría y dirección para no dejarnos llevar por el miedo, sino para confiar plenamente en su plan. Jesús nos dejó palabras de consuelo cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este mensaje nos recuerda que las dificultades no son una anomalía en la vida, sino parte del camino. Pero lo más importante es que Jesús ya ha vencido, lo que significa que, al permanecer en Él, podemos encontrar la paz en medio de cualquier tormenta. Dios no solo nos advierte sobre los tiempos difíciles, sino que también nos da promesas de fortaleza y protección. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un recordatorio de que no enfrentamos la adversidad solos. En momentos de desesperanza, cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se desmorona, debemos recordar que Dios es nuestro refugio. Pero confiar en Dios no significa simplemente esperar pasivamente a que Él resuelva todos nuestros problemas. Más bien, significa actuar con fe, mantenerse firmes en la oración y vivir según su palabra. Jesús nos exhorta a estar preparados para los cambios y tribulaciones de la vida cuando dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esto no solo se refiere a su segunda venida, sino también a la actitud con la que debemos vivir. Ser vigilantes significa estar espiritualmente alertas, no permitir que el miedo nos paralice y recordar que cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Muchas personas, al enfrentar tiempos de crisis, buscan respuestas en cualquier lugar menos en Dios. Algunos caen en la desesperación, otros buscan soluciones en lo material, en su propia fuerza o incluso en creencias erróneas. Pero Filipenses 4,
6-7 nos da una clave importante: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, la oración es el puente que nos conecta con la paz de Dios, esa paz que trasciende cualquier problema terrenal. El problema con muchos creyentes es que escuchan la palabra de Dios, pero no la aplican. Jesús lo dejó claro con la parábola del hombre prudente y el hombre insensato: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24-25. Aquí, Jesús nos enseña que si fundamentamos nuestra vida en su enseñanza, podremos soportar cualquier tormenta. Sin embargo, si solo escuchamos sin aplicar, nuestra vida es como una casa construida sobre la arena, que se derrumba cuando llegan las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en la vida moderna? En un mundo donde las noticias de crisis, guerras, enfermedades y dificultades económicas inundan nuestra mente todos los días, la respuesta sigue siendo la misma: confiar en Dios. Orar sin cesar y vivir conforme a su voluntad. No se trata de ignorar la realidad ni de evitar la responsabilidad, sino de recordar que, aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo el mismo. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto significa que su amor, su poder y su fidelidad no han cambiado ni cambiarán jamás. Además de la fe, es necesario actuar con sabiduría. En tiempos de incertidumbre, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. También debemos aprender a soltar el control y permitir que Dios obre en nuestra vida, porque muchas veces el estrés y la angustia provienen de querer manejar todo por nuestra cuenta. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esto nos recuerda que confiar en Dios no es solo una opción, sino la mejor decisión que podemos tomar. Otra clave importante es practicar la gratitud. Cuando agradecemos a Dios incluso en medio de las pruebas, demostramos que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver que, incluso en los momentos difíciles, Dios está obrando en nuestro favor. Por último, es fundamental recordar que Dios nunca nos deja sin esperanza. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, aunque en el momento no entendamos el propósito detrás de una prueba, podemos confiar en que Dios está usando cada situación para nuestro crecimiento y bendición. En conclusión, las enseñanzas de Dios nos dan las herramientas necesarias para enfrentar cualquier crisis con valentía y fe. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras oraciones son escuchadas y que, al edificar nuestra vida sobre su palabra, nada podrá derribarnos. En un mundo lleno de incertidumbre, la única certeza inquebrantable es Dios mismo. Por lo tanto, en cada tormenta, en cada prueba, en cada desafío, el mejor consejo que podemos seguir es el que el Señor mismo nos dejó: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1.
Ignorar las profecías de Dios y menospreciar sus enseñanzas no es solo un acto de desobediencia, sino una negación de la verdad divina que inevitablemente trae consecuencias. A lo largo de la Biblia, vemos cómo aquellos que rechazaron la palabra de Dios enfrentaron la ruina, no solo en términos espirituales, sino también en sus vidas terrenales. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue advertido repetidamente por los profetas sobre las consecuencias de su idolatría y su rebelión contra Dios. A pesar de las advertencias de Jeremías, Isaías y otros profetas, persistieron en su incredulidad, lo que resultó en el exilio babilónico y la destrucción de Jerusalén. Deuteronomio 28 describe con detalle las bendiciones para aquellos que obedecen a Dios y las maldiciones para quienes lo rechazan, si no escuchas la voz del Señor tu Dios, ni cumples cuidadosamente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio 28 horas y 15 minutos. Esta advertencia no es solo para los tiempos antiguos, sino que sigue vigente hoy en día. Muchas personas, cegadas por el materialismo, la arrogancia y el escepticismo, descartan la palabra de Dios como algo irrelevante o supersticioso, sin darse cuenta de que al hacerlo, se apartan de la única fuente de verdad y salvación. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando dijo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán». Mateo 24:35. En el Nuevo Testamento, la historia de Judas Iscariote es un ejemplo impactante de lo que ocurre cuando alguien rechaza el propósito de Dios. A pesar de haber caminado con Jesús, de haber visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, Judas permitió que la codicia y la traición tomaran el control de su corazón. Al final, su desprecio por la verdad lo llevó a la desesperación y a un destino trágico. Este es un recordatorio de que alejarse de Dios no solo nos hace vulnerables a la oscuridad espiritual, sino que nos sumerge en un vacío que nada en este mundo puede llenar. Hoy en día, muchas personas eligen vivir ignorando las profecías y los mandamientos divinos, confiando únicamente en su propio entendimiento o en las promesas vacías del mundo. Sin embargo, la historia nos muestra que cada vez que la humanidad se aleja de Dios, el caos y la destrucción siguen inevitablemente. Las guerras, las crisis económicas, el colapso moral y la desesperanza son síntomas de una sociedad que ha dado la espalda a su Creador. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Esto significa que confiar solo en nuestra propia sabiduría sin buscar la dirección de Dios nos lleva a la ruina. Pero la misericordia de Dios sigue estando disponible para aquellos que decidan volver a Él. La historia del Hijo Pródigo en Lucas 15 nos recuerda que, aunque nos hayamos alejado, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Dios no nos obliga a seguirle, pero nos muestra el camino y nos da la libertad de elegir. Sin embargo, ignorar su llamado y despreciar su palabra nos deja expuestos a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Al final, la cuestión no es si las profecías de Dios se cumplirán o no, porque su palabra es infalible y se manifestará en su tiempo perfecto. La verdadera pregunta es, ¿en qué lado estaremos cuando eso ocurra? ¿Seremos como los que construyen su casa sobre la roca firme de la fe, o como aquellos que edifican sobre arena y ven su vida derrumbarse ante la tormenta? En un mundo donde las señales de los tiempos están ante nuestros ojos, ignorarlas sería como navegar sin brújula en medio de una tormenta. La palabra de Dios no es solo historia o advertencia, es una guía viva, una luz en la oscuridad que nos llama a despertar y prepararnos. Cada profecía cumplida nos recuerda que Dios sigue cumpliendo su propósito y que el tiempo de decidir en qué lado estaremos se acorta cada día. Ahora que conoces estas verdades, la pregunta es, ¿qué harás con ellas? ¿Seguirás el llamado divino o te arriesgarás a caminar a ciegas?
Si este mensaje te ha hecho reflexionar, no te detengas aquí. En los próximos videos exploraremos más señales, revelaciones ocultas y cómo prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. No te lo pierdas, porque lo que está escrito se está cumpliendo, y tú eres parte de esta historia.